yo tan suave te encontré, que desde entonces quiero estar. Esta es una canción de Chava Flores que maneja de una manera muy artística, muy musical, el doble sentido. Pero alguien que en este país tuvo esa, podemos decir, esa gracia, esa manera de escribir y que tuvo gran éxito fue Armando Jiménez Farías. Nació en Piedras Negras, Coahuila, y falleció el 2 de julio de 2010. Es un escritor mexicano cuya obra tuvo tal repercusión que se convirtió en uno de los libros más comprados en este país. No, Armando Jiménez, el creador de La Picardía Mexicana, tomos 1, 2 y 3, y luego Las Cantinas de México. No, era prolijo. Y sobre todo, también era arquitecto. Sí. Era un constructor de estadios. Pero sí, la cantidad de libros que vendió y el número de ediciones que tuvieron, sus libros no tiene paralelo. No hay ni remotamente quien le alcance. 143 ediciones. Imagínate. Y en muchos lugares reconocieron que era un libro muy vendido y algunos sociólogos estudiaron su obra. Sí, como no. No, él iba también al extranjero a hablar de este tipo de temas y se consiguió a grandes artistas para que colaboraran en su libro. En su mayor parte está ilustrado por el gran grabador Alberto Beltrán. Pero también tiene pues, cantidad de obra de Posada, tiene gran diversidad de secciones, por ejemplo, viejas coplas del siglo XIX. Ahí viene completa la famosa Ánima de Sayula, el famoso Ánima de Sayula, que es una poesía picaresca mexicana. Y, en fin, viene un glosario extraordinario para el que no habla bien el español de aquí de México. Ganó el Premio Nacional de Periodismo en 3 ocasiones. Sí. ¿Las 3 ocasiones fue por su obra, por Picardía Mexicana? Bueno, es que tuvo 3 tomos. Son raros de encontrar los segundos 2 tomos, pero el primero todavía anda en circulación. Acaban de hacer una edición reciente. Una edición más de... Él, además de haber estudiado arquitectura, también estudió mucho sobre los juegos y los deportes prehispánicos e impartía conferencias en diferentes lugares de México y en el extranjero. Sí, eran divertidísimas también. Él no tenía resquemor alguno de ir a tocar a la puerta de Octavio Paz y pedirle que escribiera un prólogo. También se consiguió a Tomás Mojarro Sí. Para otro prólogo. Una introducción y entrevista a Carlos Fuentes. Le obtiene datos de todo lo que era la intelectualidad participa en ese libro. Hay algo que ver. También hizo una excursión increíble a los antiguos baños de la cafetería central de la UNAM. Ahí, por alguna razón, habían respetado los grafitis, chuscos o no chuscos, que
que los alumnos habían puesto durante ya más de 12, 13 años de que existía Ciudad Universitaria. Y eran bien hechos, fantásticos y muy, muy, muy escatológicos. Él empieza a trabajar en su libro de Picardía Mexicana desde los 18 años y tarda algún tiempo en que quede perfectamente armada de tal manera que lo pudiera publicar, pero se convierte en un éxito inmediato de librería y recibe elogios de literatos muy importantes. Sí, sobre todo por lo insólito y lo atrevido del tema, ¿no? Muy atrevido. Camilo José Cela quedó pasmado. Pues es el libro que yo quería escribir y la pena no me dejó hacerlo aquí en España. Y claro, él hace un diccionario también sobre palabras malsonantes, pero nadie va al grano como Armando Jiménez, Jiménez, creo. El mismo Cela en 1970 declara que después de la Biblia es el libro más leído. Sí, y releído porque todo el mundo que lo tenía en su alcance lo leía y lo releía. Yo me acuerdo cuando empezó a salir, estaríamos en sexto de primaria y pues lo llevaba un compañero ahí como un tesoro, ¿no? Y no, hombre, quedaba uno pasmado y a buscarlo en las librerías. Se hicieron hasta pirámides de libros. Se hicieron hasta películas. Pues sí, pero obviamente no con el espíritu realmente, porque es muy sardónico, muy irónico. No sé. Y eso no lo logra la película. Pues creo que hasta sale el charro cantor, ¿cómo se llama? Vicente Fernández. Sí, hay una obra de teatro también que se montó con diversos sketches que tiene la obra y programas de radio y televisión. Además se hizo en sistema Braille. Pues va a ser interesante eso, sí. La universidad hizo en sistema Braille esta. Sí, su firma era irreproducible, pues, en medios decentes, era el gallito. Sí, el gallito. Sí. Era otra. Pues hoy recordamos a Armando Jiménez Farías, en un año más de su fallecimiento que ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Entonces es material que más bien se convirtió en libro de consulta, porque a estas fechas, según el lenguaje y cómo se están comunicando las nuevas generaciones, hasta la gracia de esa picardía mexicana se está perdiendo. Se ha caído en la vulgaridad total, pero este hombre lo retomó con un encanto muy particular, que de alguna manera retrata lo que fue México en ese momento, ¿no? Lo que era el habla popular, el mexicano, cómo se comunicaba. Ahora, no escatimaba decir las palabrotas, las imprimía y las demás, ¿no? Pero siempre con el ánimo del lingüista, del analista social, ¿no? Divertido, pero analista social. Tiene una sección de letreros de camión. Sí. Maravilloso. Pero lo que más ayuda es esas ilustraciones de Alberto Beltrán. Alberto Beltrán, el grabador, de veras adquirió una nueva faceta. Y yo cada vez que veo una ilustración de Alberto Beltrán seria, me acuerdo de esos dibujos de la picardía mexicana. Me acuerdo que hay uno bonito, es extraordinario. Es entregar los tenis.
y está un cadáver así sentado en su ataúd. Permítame, y precisamente tiene los tenis amarrados de las agujetas, por las agujetas, y las está entregando. Y está flaco. Está sonriente. Es una obra maestra. Pues hoy recordamos este libro que quizá para algunos no tenga un valor específico, pero se convirtió en una gran obra que se difundió en todo el mundo, en el mundo de habla hispana, que podía entender. Permítame. Lo entiende, porque por eso está el glosario para mis amigos argentinos, dice. Y después puso para mis amigos latinoamericanos. Y vienen todo lo que oímos todos los días traducido al colombiano, al argentino, y todos los demás, ¿no? Pero no hizo el inverso, que hubiera sido interesante ver el glosario de las palabrotas argentinas al español. Eso se lo dejó de tarea. Eso nos los deja a cada uno de nosotros. Que desde entonces quiero estar tomándote. Eusebio Rodríguez Reyes, de San Pedro de los Pinos, 67 años. Armando Jiménez fue amigo de mi papá. Yo llegué a platicar mucho con él. Una vez se metió a una pulquería en Tacubaya, en la calle de Tordo, nada más de mirón, y ahí en el baño vio la figura del gallito inglés. Le gustó, de ahí la tomó, y surgió la idea del libro. Yo tengo casi todas sus obras, por ejemplo, Sitios de rompe y rasga, Lugares de gozo, retozo, ahogo y desahogo en la Ciudad de México. El primero de cabaret, salones de baile, billares. El otro vienen hasta cárceles y moteles. Y son 2 obras poco conocidas. A mí me regaló uno que no alcanzó a editar por falta de tiempo. También de lugares, no le puso nombre. Yo lo fui a ver unos 2 meses antes de que muriera a Chiapas. Ese de Lugares de rompe y rasga tenía detallados dónde estaba cada uno de esos sitios y además describía el tipo de personas que asistían, los horarios. Sí, sobre todo el talante de los meseros. Sí. Ponía, aquí no lo reciben a uno bien. Aquí sí son muy hospitalarios y le fían a uno. Porque él era muy codo. Obviamente había ganado mucho dinero, ¿no? Pero siempre que te veía, le pedía prestado. ¿En serio? Sí. Sí. A mí me iba a ver a mi oficina. Y nos salíamos a la calle y me sableaba. Pues ese era su temperamento. Oye, y en el caso de los discos, bueno, siempre queda una persona que si se siguen vendiendo recibe regalías. ¿En el caso de los libros es lo mismo? Yo creo que él arregló su legado, su descendencia, y algún familiar o algo, alguien debe estar recibiendo los beneficios, sobre todo ya de las escasas ediciones recientes. ¿Tuvo hijos? No sé, la verdad. Yo creo que sí. Porque no se menciona. Pero para lograr que tú le prestaras, ¿tenía esa misma gracia? ¿O cómo lo conseguía? No, me iba a consultar algo, ¿no? Y ya despidiéndose, pedía prestado. Oye, te sobra por ahí. Sí. Un billetito. Rafael Rosas Ponce, desde Atizapán, Estado de México, 69 años. No podía sintonizar mi radio. No supe de qué libro hablaron. Y solo alcancé a escuchar del autor, Armando Jiménez. Picardía Mexicana, es el libro. El primero, porque ya mencionaron varios. Sí, hubo tres tomos. 3 picardías. Y muy buenas las 3.
Yo no conocí la segunda y la tercera, solo la primera. Pero pues se podrán encontrar todavía, incluso en bibliotecas debe estar. Sí, porque hay un capítulo ahí de la picardía en la literatura famosa, clásica de la literatura del siglo de oro español, y picardía en las obras de teatro. Y va describiendo algunas retruécanos que aparecen en algunas obras de teatro muy famosas, sobre todo las de ¿cómo se llama? Aquí en su vida. De un gran autor. Sí. Sí. ¿Basurto? Basurto, Luis G. Basurto mete un montón de albures en el lenguaje de algunos de sus personajes y personajas. Por eso era interesante verlo en obra de teatro, porque en la película sí. no se maneja no dice tanto. nada, no le permiten decir nada a Kitty de Hoyos. Sí, no. Ni a la... ¿Quién era la actriz? Bueno, una era Susana Cabrera también, ¿no? Que era mucho de albures y dobles sentidos. Y fíjate que yo creo que está muy asociado todo esto de picardía mexicana con otro género que salió de cine en nuestro país, todo lo que era el cine de las ficheras, en donde se manejaban todas esas picardías. Bueno, y pero con ahí mucha, sí, se perdía la gracia porque Sí. era muy burdo, ¿no? bueno, hay no se de guardaban las películas formas, a ¿no? películas, ¿no? Pero sí era obviamente inspirado y en homenaje a la picardía mexicana, y así hubo varias películas. Pero perdía la gracia por la procacidad con Sí. que lo manejaban, y sin tener un entorno adecuado para que resultara gracioso. Sí, también viene parte de guerra con los generales japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Y estaban una bola de nombres japoneses, ¿no? Nombres como Tunalga Tesuda.